Nos visita Desiree Wiedemann para hablar de un tema realmente muy interesante. Hace tiempo teníamos ganas de abordarlo, sobre todo para el control de los niños y adolescentes, los videojuegos. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, hoy un tema muy importante me parece también, tanto para los chicos como para los papás, encontrar un límite adecuado sobre el manejo, ¿no es cierto?, de la tecnología en relación a los videojuegos. La semana pasada hablamos del uso del teléfono celular y de los dispositivos que nos permiten conexión a Internet. Y dentro de ello están los videojuegos, por ejemplo la PlayStation. Sí, la Play, o hay otros, bueno, hay otros tipos de juegos también, que en la compu, incluso en el celular, juegos online, juegos que, bueno, que las personas juegan en red, siguen existiendo todavía, ¿no? Entonces vemos que es muy común ya en niños muy chicos, ¿no? Y eso es algo que preocupa en las escuelas también, por los niveles, las altas horas de la noche en las cuales los chicos están todavía sentados delante de las computadoras o jugando jueguitos, y que cómo altera esto el nivel de atención cotidiano, ¿no? El nivel atencional de los chicos dentro de la escuela, también para realizar otras actividades, como por ejemplo actividades al aire libre, realizan menos deportes, por ende esto fomenta el sedentarismo, ¿no? Claro. O sea, pasan mucho tiempo sentado, esto trae muchos problemas de salud. Bueno, hay casos de adicción a los videojuegos. Existen casos de adicción. Aunque no lo crea la gente, pero hay casos de adicción, de los chicos no pueden soltar los videos. Exactamente, es un problema, es una enfermedad como cualquier otra, como cualquier otro tipo de adicción, y generalmente tiene que ver con escapar a un mundo de fantasía, a un mundo que no es real, con algún tipo de finalidad que generalmente tiene que ver con escapar de algún tipo de problemática, ¿no? También tiene que ver con como cesar de pensar, ¿no? Si me comprometo con el juego, no pienso en todas las otras problemáticas que tengo en mi vida real y tampoco las tengo que solucionar, digamos. O sea, esto también hace de que las relaciones sociales pasen a ser exclusivamente de las personas, de los gamers, lo que le llaman gamers, que son los jugadores, ¿no? Los que juegan y comparten este mundillo, digo yo, de los videojuegos. Entrar en el contenido de los tipos de juegos que hay, que algunos son muy violentos. Exacto. De hecho, hay uno que es muy famoso, donde el personaje principal es un ladrón que está ganando puntos a medida que va robando y matando gente, sin entrar todavía en esa parte. Sí. ¿Cuándo podemos establecer que estamos ante la presencia de un niño o un adolescente que está demasiado tiempo delante de los videojuegos? Bueno, esto tiene que ver con la cantidad de horas, con la temática de la que hablan, ¿no? O sea, enseguida los adolescentes, puntualmente, o los niños, los temas de conversación que suelen tener suelen ser algunas veces poco y otras veces diversos, ¿no? O sea, como los intereses. Entonces, la cantidad de horas delante de la compu. Esto va a tener que ver con la cantidad de horas que los padres estén en casa y la cantidad de horas de que los padres les dejan tener a los niños acceso a algún tipo, puntualmente la computadora, la Play, ¿no? Que son por ahí dispositivos que más atraen para jugar estos juegos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces estaríamos hablando 1 o 2 horas por día, no es un problema, ¿no? Siempre y cuando se hayan realizado todas las tareas que uno tiene asignado durante el día, ¿no? Como una diversión o como un espacio de recreación. Ahora no no dormir, por ejemplo, pasar a altas horas de la noche, cuando ya es horario de dormir, ¿no? A las 10 de la noche los niños deben por lo menos ir pensando en dormir, ¿no? Los más grandes, por ahí un poco más tiempo pueden pasar despiertos, pero necesitan dormir las 8 horas, porque si al otro día se tienen que levantar temprano, necesitan un cerebro, una mente que esté fresca, ¿no? Y esto hace que también empiecen a aparecer como algo que va acompañado de esta adicción a los videojuegos, que también la temática pasa a ser hablar solamente de este tipo de cosas. Eso hace que la socialización empiece a ser un problema también, porque hay casos donde incluso se olvidan de comer o no quieren comer, no se bañan. Esta es otra de las cuestiones que hablamos, ¿no? O sea, la higiene personal, las prioridades, ¿no? El comer, el olvidarse de comer, de tomar agua, la falta de cuidado de uno mismo, de no reconocer las necesidades, no querer ir al baño, ¿no? Postergar estas cosas o estas necesidades que son básicas para el ser humano y de las cuales aparentemente se olvidan, ¿no? Pero no es que se olvidan, sino que simplemente dan prioridad al juego porque tienen que terminar esta partida, porque tienen que ganar. Están tan obsesionados por continuar y pasar de nivel que dejan todo de lado. Sí, y además, bueno, que se empieza a dar prioridad a los juegos y no a la vida social. O sea, en vez de juntarme con amigos,
voy y estoy jugando, ¿no? Entonces, en realidad un mundo un poco solitario, por más de que se sientan acompañados, porque del otro lado suele haber jugadores, más cuando hay incluso están los juegos en red, por eso, cuando hay juegos en red o cuando hay juegos online, suelen haber otras personas del otro lado que también acompañan y da la sensación falsa de compañía, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el tiempo ideal que puede pasar un chico o un adolescente jugando? Por eso decía, 2 horas, más o menos, 1 hora es lo ideal, pero claro, podemos decir, bueno, pasamos 2 horas y tenemos un premio. Sin dejar de desatender sus obligaciones. Primero atendiendo todas las obligaciones como un extra, y no necesariamente tiene que ser algo que hicieran todos los días, puede ser algo que el niño realice los fines de semana, fines de semana como algo extra. Si algún compañerito viene a la casa, pero que no empiece a vivir este mundo, que es un mundo virtual, y no pueda armar su vida en este mundo real, que nosotros tratamos de que los niños vivan en el mundo real, ¿no? Desiree, bueno, está claro que incluso hay videojuegos que condicionan la forma de expresarse de los chicos. Utilizan términos que para los adultos son totalmente desconocidos y que tienen que ver con los videojuegos. Bueno, esto tenía que ver, ¿no?, con el lenguaje con el que empiezan a comunicarse, y que justamente tiene que ver con un mundo que se va armando, que es un mundo de fantasía y en el cual una persona prefiere estar, y habría que ver cada caso en particular, cuáles son, de dónde viene este conflicto, esta problemática de por qué una persona elige este mundo aparentemente controlado, ¿no? En el cual uno es un protagonista y tiene un rol y tiene un lugar que quizás no, o siente que no puede tener en la sociedad. Por supuesto. Con respecto al contenido de los juegos, ¿puede un juego volver al chico más violento? Por supuesto, también depende mucho de la edad, ¿no? Pero si pasamos mucho tiempo con ese mismo estímulo, asumimos que este estímulo es real, ¿no? Y de que nos condiciona de alguna manera, nos condiciona en actitudes, nos condiciona en formas de responder una pregunta, en formas de reaccionar, en cosas que nos parecen aparentemente normales, ¿no? Sabemos que en el mundo real existen reglas, existen leyes, y bueno, dentro de los juegos esas leyes, en algunos de ellos están totalmente de alguna manera desvalorizadas, o al contrario, muestran justamente una agresión que no debería ser lo que muestran los juegos, por ¿no? supuesto. Pero bueno, esto no lo podemos controlar. El tema no es menor, teniendo en cuenta que el avance de la tecnología ha permitido que en el mercado hoy día se consigan videojuegos en 3D, y los que más sensación provocan en los adolescentes y niños son aquellos que son violentos, donde el protagonista es un asesino y va matando gente o va destruyendo lugares, son los que más se venden. Entonces es como que se genera una contradicción, ¿o no? No, lo que pasa es que me parece que como base tiene esto de cómo hacer para liberar la agresión. Innatamente nosotros, todos los seres humanos, tenemos agresión. La agresión, cuando se usa de manera positiva, nos sirve para hacer cosas, ¿no? Nos sirve para hacer actividades. Y bueno, de esto se agarran los videojuegos, ¿no? Para cuando son armados, en el armado del videojuego son pensados desde ese lugar. Solamente que, bueno, esto fomenta otro tipo de actividades, una agresión que no es una agresión sana, que es una agresión que en algún momento torna algo natural, ¿sí? Como por ejemplo robar autos, matar gente, y que en un niño más chico, en un niño pequeño, no necesariamente no saben todavía si está bien o está mal, ¿no? Se vuelve muy difuso eso. Entonces la idea es que los padres marquen la diferencia de esto. No vamos a decir que nadie juegue a un videojuego de vuelta, no es la idea, pero sí sabemos de que existen tipos de videojuegos para también determinadas edades. Y también distintos manejos de tiempo y cantidad de tiempo delante de los videojuegos, y ver cómo se reacciona cuando tenemos un niño que no ha comido, que ya no se levanta para almorzar, que ya sabemos que le cuesta mucho levantarse porque bueno, no está durmiendo bien. Estamos ante una presencia que es un poco más alarmante de quizás un problema que no en otras situaciones, ¿no? Más controladas. Muy bien, muchas gracias, Desiree.